En este video veremos 6 parques de atracciones abandonados con un pasado aterrador. A pesar de que en sus mejores tiempos fue uno de los parques de atracciones más visitados de Bélgica, Davy Park es el parque de Bélgica más antiguo que existe, funcionó desde 1949 hasta el año 2002. En un principio comenzó como un parque para los niños de la iglesia Nuestra Señora de Davicelle. Era un lugar donde iban familias y turistas a pasar buenos momentos. Pero debido a una tragedia las cosas cambiaron. En el año 2000, un niño perdió su brazo mientras conducía un juego llamado Elite Nautique. Este accidente fue el último de una serie de incidentes. Debido a esto las personas empezaron a dejar de ir al lugar porque empezaban a cuestionar el buen mantenimiento de las máquinas. Cerrando en el año 2002. A pesar de que hubo interés de reabrir el parque, no se concretó ninguna idea. Algunas de las construcciones comenzaron a ser demolidas, mientras que otras quedaron en pie. En la actualidad el parque está abandonado, siendo uno de los más escalofriantes que existen. Fue un parque acuático situado en Bay Lake, Florida. Formó parte, junto con Discovery Island, del complejo turístico Walt Disney World Resort, siendo los dos únicos parques en la historia de la compañía en cerrar de forma permanente. Fueron inaugurados en 1976. En su época de actividad unas 5,000 personas al día visitaban este lugar. Pero las cosas no iban del todo bien. 2 personas se ahogaron mientras el parque estaba en función. El agua era profunda en ciertas zonas, por lo que tenías que saber nadar para disfrutar al máximo de sus atracciones acuáticas. También se encontró en el agua que utilizaban para las piscinas, una ameba mortal que habita en ciertos lagos de la zona. Un niño murió en 1980 al contraer la ameba, generando mala fama al lugar. A pesar de ese suceso, el parque siguió abriendo sus puertas al público por 21 años más. Disney anunció que el parque fue cerrado definitivamente en el año 2005, y que no volvería a abrir sus puertas nunca más. En la actualidad el parque se encuentra en el abandono. Siendo el parque de atracciones abandonado más famoso del mundo, por su terrible historia sobre la explosión nuclear de Chernóbil. Jamás llegó a abrir sus puertas al público, ya que estaba programado para inaugurarse en 1986. Sin embargo, unos días antes un desastre nuclear catastrófico se desató en la planta de energía de Chernóbil. Todo lo que se encontraba a 30 kilómetros de la planta nuclear tuvo que ser desalojado, afectando al parque de atracciones de Pripyat, ya que era la ciudad más cercana a Chernóbil. Ahí era donde la familia de los trabajadores de la planta vivían. El parque abrió por un momento sus puertas para los pobladores que vivían cerca, como motivo de distracción antes de ser evacuados por las autoridades, por lo que no fue por mucho tiempo, ya que los pobladores tenían que salir del área por los reportes sobre niveles alarmantes de radiación. En la actualidad se ha estado midiendo la radiación del parque y se han encontrado niveles de radiación altamente peligrosos, quedando en el recuerdo de la historia. Ubicado en Corea del Sur, este parque de atracciones fue uno de los más famosos de Asia, y lo sigue siendo por el terrible pasado que tuvo. El pequeño parque no tenía muchas atracciones, pero era altamente rentable ya que era el único en la zona, por lo que era visitado por todas las personas que se encontraban cerca. Se supo que su construcción fue mala, y prácticamente fue un milagro que no cobrara la vida de más personas. A principios de los años 90 y a finales de esa década ocurrieron accidentes fatales, así que procedió a cerrar sus instalaciones.
El último año, en 1999, ocurrieron varias tragedias. Uno de ellos fue el caso de una chica que salió disparada de la montaña rusa, falleciendo al instante. El otro accidente fue en uno de los juegos donde te subías a un pato y lo recorrías por el circuito. Era una de las atracciones principales del parque. En el mismo juego murieron 2 personas y otras resultaron lesionadas. En el último accidente murió una niña y la familia pidió una compensación luego de esta tragedia, pero nadie se hizo cargo. No recibieron ni disculpas ni explicaciones. Los dueños abandonaron el parque el mismo día en que murió la niña. Luego de 21 años, la atracción del pato donde ocurrió la tragedia está tal cual, como el mismo día de la tragedia. Siendo un parque de atracciones muy conocido en Japón, en la localidad de Obara, es uno de los más escalofriantes que existen. Debido a su historia, ya que se dice que el dueño hizo un pacto con un demonio para su construcción. Se dice que un empresario llamado Makoto quería construir un parque de atracciones, pero no contaba con los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Así que hizo un pacto con un Oni, un demonio japonés. El trato era que él debía de entregar a su hija, a cambio de todo el dinero que necesite para poder llevar a realizar la construcción del parque. Fue aperturado en 1973, en el mismo día de la inauguración su hija desapareció sin dejar rastro. Solo duró 2 años en función antes de cerrar sus puertas. Algunos comentan que fue por la venta de entradas falsas y la excesiva cantidad de reparaciones. Otros comentan que fue por la gran cantidad de muerte que se produjeron en las atracciones. Se supo que el dueño falleció por razones desconocidas. Luego de 10 años, otro empresario decidió abrir el parque. Los rumores decían que la pausa fue para que la gente olvidara las tragedias que ocurrieron. Después de la apertura en 1986, el parque se mantuvo abierto hasta 1999, cuando fue finalmente decidido cerrar sus puertas debido a las muertes que se daban en los juegos. Un caso fue de un chico que se lanzó de la montaña rusa por voluntad propia, terminando con su vida, generando temor y mala reputación al parque. También conocido como el Parque Maldito de México, se ubica en el estado de Veracruz. Fue un lugar pensado para que familias y amigos puedan pasar buenos momentos, pero fue cerrado por extrañas razones. Aparentemente este lugar, que hoy se sabe está maldito, provocó una aterradora actividad paranormal en sus instalaciones. Fue inaugurado en 1988, fue construido sobre el antiguo cementerio de Veracruz. A pesar de que algunas personas apoyaban este proyecto, otros vieron esto como un sacrilegio que el gobierno moviera los restos que ahí se encontraban. Algunos de los cuerpos fueron trasladados al actual cementerio municipal de Veracruz, mientras que otros, ya que eran antiguos, no hubo familiares que reclamen por los restos, simplemente no fueron retirados. Por lo que muchos cuerpos siguieron allí. Fue donde se construyó el parque. Aparentemente fue cerrado por los constantes sucesos paranormales que se presentaban. Aparte de esto, varias muertes ocurrieron ahí. En este lugar ha habido varios testigos que han reportado haber visto la aparición de una mujer que aparece a altas horas de la noche, recorriendo el lugar, pero es imposible acercarse a ella. También ha habido casos en que en las noches se escuchan lamentos, gritos de gente y risas de niños. Uno de los reportes más siniestros fue en el que un trabajador del lugar que hacía guardia a altas horas de la noche vio a la estatua de Blancanieves y los 7 enanitos moverse por el lugar. El hombre entró en shock. Después de una semana el hombre falleció. Algo aterrador es que se asegura que las muertes de algunas niñas se llevó a cabo cuando las niñas cayeron de los juegos mecánicos que están cerca de la estatua de Blancanieves. Se dice que estas figuras son poseídas por los espíritus que vagan por el lugar. Es muy normal ver a la figura de Blancanieves parpadear. En el transcurso de la construcción del lugar, un trabajador perdió la vida cayendo en una parte fangosa, donde sería construida la piscina. Se cuenta que las personas, cuando nadaban, eran jaladas de los pies para ser hundidas. Lo que algún día fue un famoso parque de atracciones, en la actualidad está en abandono y descuido total.